Sí, bueno, muy bien. Gracias Señor, porque has llenado nuestro corazón con tu presencia maravillosa y confirmamos una vez más que tu fidelidad es grande. Todos los días desde la mañana confesamos que tu fidelidad es grande y lo ratificamos en la noche antes de dormirnos, que tú sigues siendo fiel todo el día. Te damos gracias. Gracias Señor, gracias porque podemos estar unidos, un grupo de tus hijos que con todo el corazón te buscamos todos los días, Señor, porque te amamos, te creemos, queremos ser fieles discípulos de Jesús para obedecer tus mandatos, tus ordenanzas, tus principios, tus mandamientos y también, Señor, servirte con todo el corazón. Te damos gracias en esta mañana. Gracias Dios. Gracias porque se respira tu Espíritu Santo y nos damos cuenta de cómo tu presencia, Señor, inunda todo nuestro ser. Nos sentimos tan profundamente conectados contigo, Señor, en esta mañana, que no quisiéramos que el tiempo pasara. Estar viviendo en tu presencia, Señor, deleitándonos en este tiempo, porque sabemos que tú, Señor, tú estás con nosotros. Y te damos gracias, Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Te damos gracias porque hoy salimos diferentes, Señor, de cómo llegamos. Hoy tú llenas, Señor, nuestro ser. Tu Espíritu Santo nos exhorta, nos motiva, nos prepara. Viene ese discernimiento de lo alto para entender los tesoros de tu palabra, revelarnos lo que quieres que conozcamos. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un mensaje de que todos los que hemos aceptado a Jesús, todos tenemos un llamado de parte del Señor, un llamado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa soberanía divina y la elección se hacen extensivas para todas las generaciones, porque Dios nos llama a todos nos ha llamado desde el principio. Hay una escritura, no quiero que la busquen, aquí la voy a leer yo, que viene en Isaías 41:4. Dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En el libro de Apocalipsis descubrimos nosotros cómo Jesús es llamado el primero y el último, el que ha existido siempre, desde antes de la fundación del mundo y desde el principio, antes de que se crearan todas las cosas. Él va a reinar para siempre. Y esto para nosotros es una seguridad de saber que Cristo el Señor va a reinar por la eternidad, que nosotros los que hemos sido llamados tenemos la seguridad de saber que Él es el único que nos puede rescatar. Dice una de las escrituras, dice que pacientemente esperé al Señor en uno de los salmos. Dice: se acercó a mí, me escuchó. Dice: me rescató del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre roca firme. Ese es Cristo. Cristo el Señor al que servimos, Cristo el que mora en nuestros corazones. Y también vemos cómo Él es el único que puede rescatarnos de todas nuestras tribulaciones. Nadie más, solamente Él. Y aquí también dice la Escritura, dice:
¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Sabemos que cada generación queda atrapada en sus propias circunstancias. Y lo vemos como hay tendencias, y hoy se clasifican por letras, la generación X, la generación Y, la generación Z. Bueno, ahora hay hasta generación de cristal y generación de no sé cuántas cosas. Pero esto es que cada una de las generaciones también tiene un plan. Dios tiene un plan para esa generación. Y esa generación tiene que cumplir con el plan que Dios ha establecido para ellos. Dios es el creador de todas las cosas. Cuando los antepasados, cuando Isaías da esta palabra, se refiere a los antepasados que vivieron, y Dios ya sabía lo que iba a seguir. Y luego también habla profetizando sobre los nietos y bisnietos que van a venir adelante. También les profetiza, son generaciones diferentes. Dios sigue obrando de la misma manera. Y por eso la última canción ahorita de adoración, donde decimos, tu fidelidad es grande. Dios es fiel, porque así como Dios ha cuidado de las generaciones anteriores, así Dios también va a cuidar de nuestras generaciones, como está cuidando hoy de las generaciones que estamos viviendo. Dios es fiel para cubrir con cada una de las generaciones. Y esto para nosotros representa algo tan importante, porque tenemos la seguridad y la confianza que si nosotros hemos sido llamados por el Señor para cumplir con su palabra, con la obra, también sabemos que el Señor va a hacer lo mismo con nuestras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestros bisnietos y todo lo que siga. Es el único que ve claramente lo que sucedió hace más de 100 años y es el único que ve lo que va a suceder dentro de 100 años o 200 o los que falten. Por eso cuando el futuro nos preocupe, hay que hablar con el Señor, acercarnos a Él, porque Cristo es el único que puede rescatarnos de la inquietud, de la incertidumbre, de lo que tengamos, y estar seguro que el Señor va a tener ese amor, esa gracia y esa misericordia para nuestras generaciones futuras. Así es que el llamado que el Señor nos da a nosotros es un llamado donde dice que el Señor ya lo tenía listo desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros hemos sido predestinados. Y al ser predestinados significa que cada uno tenemos la marca del Señor. Tenemos ese sello que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para que nosotros le sirvamos. Cuando Él nos llama es porque el Señor ya nos ha preparado para servirle como quiere que le sirvamos en el lugar donde Él nos ubique, donde el Señor vea que nosotros somos útiles para Él. Ese sello el Señor lo puso ya en nuestra vida. La diferencia es que nosotros verdaderamente aceptemos ese llamado del Señor. El llamado ya está ahí. Y vamos a ver unos ejemplos. El primero que vemos en la Biblia es cuando Dios habla con Josué. Como todos sabemos, Josué fueron las segundas manos de Moisés. Dios le dijo a Moisés que preparara a Josué porque él era el que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Inclusive le dijo a Moisés, tú no vas a hacer, tú no vas a traspasar, tú no los vas a llevar. Tienes que preparar a Josué porque Josué es el que los va a llevar hasta la tierra prometida. Entonces en el capítulo 24 del libro de Josué viene un discurso de despedida de Josué. Josué está a punto ya de morir y hace este discurso. Josué está a punto de morir y pronuncia este discurso precisamente para todo el pueblo de Israel. Dice desde el versículo 14, dice, ahora pues temed a Jehová y a servirle con integridad y en verdad. Aquí está dando unas reglas para servirle al Señor. Los que somos llamados y aceptamos ese llamado, ese llamamiento de parte del Señor, tenemos que servirle con integridad y con verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, número uno, tenemos que servirle con integridad, con verdad, pero también dice que tenemos que quitar de nuestro corazón todos aquellos dioses que sirvieron nuestros padres. Casi la mayoría de nosotros venimos de la tradición y sabemos que en la tradición, si algo abunda, son los dioses paganos. Si algo abunda son las imágenes,
Son toda serie de ilustraciones, de figuras, de metal, de madera, dibujos, pinturas que nuestros antepasados adoraban. Pero aquí, al igual que en ese tiempo, Josué dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová. Y así dice Josué, ok, no están de acuerdo, si mal les parece servir a Jehová o servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Ustedes tienen la decisión de saber a quién van a servir. Si no quieren servir a Jehová, está bien. Si quieren servir a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Fíjense aquí Josué lo que le está diciendo, sus padres adoraban, servían a otros dioses cuando estaban al otro lado del río. Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos al otro lado del río. Tuvimos que cruzar ese río, el río de la incredulidad, el río de la ingratitud, el río del pecado. Y llegamos a donde Cristo nos ha traído hoy. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Digan conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo responde y dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Las personas tenían que tomar una decisión. Moisés está en el lecho de muerte, Josué está en el lecho de muerte y les dice, tienen que servir al Señor con integridad y con verdad. Tienen que servirlo de todo corazón. Tienen que despojarse de todos aquellos dioses que sus padres, sus abuelos, sus antepasados adoraban cuando estaban del otro lado del río. Ahora ustedes están en la tierra prometida, así como nosotros estamos en la tierra prometida. Hoy, ¿quiénes somos? Somos en Cristo Jesús su propiedad, somos su posesión. Hoy estamos nosotros en la tierra prometida. Entonces ellos sabían que tenían que obedecer a Dios. Tenían que reconocer la fidelidad que Dios les había dado a través de todo el tiempo, desde la creación del pueblo de Israel, particularmente cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, les dice, ustedes tienen que obedecer a Dios, pero para obedecer a Dios tienen que deshacerse de todos esos ídolos locales, todos esos ídolos que sus padres, sus antepasados adoraban, que eran ídolos hechos por manos de hombres. Entonces, los ídolos, ¿a quién representaban? Pues a quienes los hicieron, ¿verdad? Así como nosotros solamente adoramos a Cristo Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, y nos hemos ido deshaciendo de todos esos ídolos que adoraban nuestros padres. ¿Por qué? Porque es fácil caer en una rebelión silenciosa. A veces nosotros nos rebelamos sin decirlo, pero somos rebeldes en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque seguimos o queremos seguir con nuestra vida a nuestra propia manera. No queremos alinearnos a la voluntad de Dios. Queremos hacer según nuestras fuerzas y según lo que nosotros deseamos, que muchas veces es más importante para nosotros alcanzar el objetivo que lo que Dios tiene para nosotros como objetivo. Pero llega el momento en que tenemos que decir quién va a tener el control de nuestra vida. ¿Nosotros? ¿Las personas o Dios? Pero la elección es personal, es una decisión personal, porque una vez que nosotros decidimos quién va a tener el control de nuestra vida, debemos alinearnos a esa decisión, tenemos que alinearnos a esa persona y tenemos que confiar que el Espíritu Santo todos los días tiene el control de nuestra vida, que Cristo tiene el control de nuestra vida y todos los días tenemos que hacer esa confesión. Señor, yo te entrego mi vida el día de hoy para que tú obres y tomes el control de todas las cosas. Es una decisión diaria. Todos los días tenemos que renovar ese pacto con el Señor. ¿Por qué? Porque así como Josué demostró en el hecho de muerte todavía
su lealtad, su fidelidad a Dios, porque dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes decidan a quién quieren servir, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y no importa lo que hubieran decidido, Josué estaba tranquilo porque su casa y él servían al Señor. Él no iba a ser responsable de los que decidieran cosa contraria. Así como nosotros, ninguno de ustedes es responsable de lo que otra persona decida hacer con su vida. Nosotros no somos los salvadores, somos instrumentos de Salvador para mostrar las buenas nuevas de salvación, pero cada uno de nosotros tenemos la decisión de seguir alimentándonos de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo que vemos es cómo lo que nosotros hacemos tiene que ser tomado con seriedad. Con seriedad servimos al Señor. No lo servimos porque tenemos tiempo de venir a servirlo. No lo servimos porque, bueno, pues me gusta estar ahí. No lo servimos porque es padre el ambiente. No lo servimos porque pues, hay café, hay pan. No, nosotros lo servimos de corazón y esto lo tenemos que tomar con seriedad. Esto es más importante que un trabajo secular. Servir a Dios, que es lo más importante en nuestra vida. Demostrar que verdaderamente es lo más importante en nuestra vida. Cuando tenemos problemas, acudimos invariablemente con el Señor. Padre, ayúdame, sácame de este problema. Pero no es lo mismo cuando tenemos que servir al Señor. A veces ir compartirle a alguien, darle una palabra de ánimo a alguien que sabemos que tiene problemas, nos cuesta trabajo. No, es que mi chama no me permite. No, es que tengo que hacer otra cosa. Servir al Señor de corazón debe ser lo más importante en nuestra vida, la seriedad de nuestro servicio, de nuestro compromiso para servir al Señor. Y vemos cómo aquí toda la gente valientemente, todo el pueblo de Israel valientemente dijo que nunca abandonaría al Señor. El versículo 16 dice: entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero ¿saben qué pasó? No cumplieron su promesa. No cumplieron su promesa. Y muy pronto Dios los acusaría de violar su pacto, el pacto que habían hecho con Dios. Y esto, si quieren, lo pueden ver ahí en el libro de Jueces, capítulo 2 en adelante. Porque todos aquí decimos que tenemos un compromiso con Dios, ¿cierto? Pero hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil. Es fácil decir que seguiremos a Dios, pero lo más importante es cumplirlo con nuestras vidas. La conducta de nosotros, la guía del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, es el que demuestra que verdaderamente estamos nosotros para servir a Dios. Y fíjense, sin embargo, la nación, aunque se rebeló contra Dios y siguieron con sus dioses, Dios siguió a lo largo todavía de la vida del pueblo de Israel, rescatándolos cada vez que se metían en problemas. Esa es la fidelidad de Dios, la fidelidad del Dios que servimos, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios soberano del universo, el único Dios vivo y verdadero, ¿sí? El único Dios que servimos. Él es el Dios fiel. Vemos aquí cómo Josué les exigió que se desecharan de todos los dioses extranjeros. Cualquier cosa que impidiera la adoración a Dios tenía que ser desechada de su vida. Y ahí estamos hablando que ellos adoraban imágenes, adoraban también animales, adoraban cosas diferentes en esa época. Nosotros tenemos también nuestra versión de las cosas que también a veces nos impiden adorar a Dios. Como cuáles, por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, las prioridades equivocadas, los celos, los prejuicios, la codicia. Bueno, hay personas a las que adoramos antes que a Dios, los bienes materiales. Todo esto, lo que impide nuestra adoración a Dios, son ídolos que debemos desechar de nuestra vida. Si queremos servir al Señor, como decía Josué, tenemos que desechar todos esos ídolos. ¿Por qué? Porque Dios no se satisface simplemente cuando nosotros escondemos estos ídolos. Tenemos que eliminarlos totalmente de nuestra vida. Tienen que salir de nuestro corazón. El trono de nuestro corazón le pertenece a Cristo y Él se merece todo lo que nosotros tenemos para darle.
En Isaías capítulo 6, en el versículos a partir del 5, nosotros vemos también cómo a veces ponemos todas nuestras fuerzas en un proyecto. ¿Sí? Todos nuestros recursos, nuestros pensamientos, todo nuestro poder lo ponemos en un proyecto. Y el proyecto empieza a funcionar. Y el proyecto se da. Aquí lo que Josué también dice, regresando un poquito, es cómo a veces nos enfocamos demasiado en el proyecto y nos olvidamos del Señor. Y no es que nos enfoquemos en los medios, sino en el fin por el cual estamos haciendo las cosas. Dios nos bendice con muchas cosas. A veces nos enfocamos más en la bendición que en el Señor. Todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos siempre en el Señor. La bendición viene, la bendición se comparte, pero nuestro objetivo final es el Señor. Y así lo vemos en el capítulo 6 de Isaías. Uno de los hombres que fue, los profetas que fue llamado por el Señor, dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí en esta escritura vemos cómo Isaías le está profetizando al pueblo de Israel. Pero Isaías, cuando está profetizando, se da cuenta que él también tiene pues la boca manchada. Y él reconoce y se da cuenta, porque Dios le da una visión de ver dos arcángeles, ¿sí? Dos serafines, perdón, que dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién de nosotros aguantaría un carbón encendido? De eso, cuando estamos haciendo la carnita asada, un carbón encendido que pusieran que así tuviéramos que limpiar nuestra boca para no decir maldiciones y hablar escupiendo tantas cosas. ¿Quién lo aguantaría? Nadie. Y el Señor le mostró a Isaías. Isaías reconoció en ese momento cuán grande era su pecado, que aceptó sin miedo que pusieran ese carbón encendido en su boca. Dice: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el versículo que viene es un versículo que verdaderamente le da el cambio a todo, inclusive a lo que nosotros hacemos. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? He llamado a tantos, pero nadie se anima. He predestinado a tantos, pero nadie se anima. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías, después de reconocer que él era más pecador de a los que lo estaban escuchando, de su audiencia, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Isaías reconoció la santidad del Señor. En ese momento Dios le dio un discernimiento para reconocer que él era el más pecador de los que estaban ahí. Y aquí vemos algo bien importante: Dios nos prepara. Dios preparó primero a Isaías en reconocer que era pecador, para después ser él quien dijeras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y así como Dios preparó a Isaías, así también a nosotros. Nosotros pasamos por esa parte donde primero reconocimos que éramos pecadores. Pecadores tan pecadores que necesitábamos un Salvador. Dios nunca nos va a llamar a hacer algo para lo cual no nos haya preparado. A veces uno quisiera ver su preparación con un título, con un certificado.
¿verdad? El Señor ya me preparó para compartir, el Señor ya me preparó para ir a llevar una palabra, como decía la palabra de bienvenida. Qué hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas de salvación. Qué hermosos son los pies. ¿Sí? Ahí no es la boca, son los pies lo que nos lleva. Entonces, qué hermoso poder decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. No importa la preparación que tú me das, el Señor nunca nos va a poner a hacer algo para lo cual no nos haya preparado. Esa es la bondad, esa es la misericordia, es el favor de Dios a nuestra vida. Él quiere siervos preparados y dispuestos. Preparados y dispuestos. ¿Por qué? Porque Él quiere que obedezcamos de todo corazón. El corazón es una parte importante para nosotros. Ahora, vamos a ver una de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. La carta de Pablo a los tesalonicenses son cartas, se dice que la primera carta de Pablo fueron de las primeras epístolas que escribió Pablo. De hecho, la segunda epístola se escribió primero que la primera, valga la redundancia. Primero se escribió la segunda, Pablo escribió primero la segunda epístola, pero después tuvo que rápido ponerse a escribir la primera y ponerla por las condiciones que tenía Tesalónica. ¿Sí? Tesalónica era una ciudad muy importante, era la capital de un puerto tan importante porque era una entrada y salida comercial. Daba al mar Egeo y era la conexión con Asia Menor. Entonces, por eso era tan importante Tesalónica para él. Y aunque esta carta a los tesalonicenses, las dos hablan en términos generales, pero muy importantes, de la segunda venida de Cristo, dentro de esta carta de la primera viene lo que es ser digno del llamamiento del Señor. Entonces, en la segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo primero, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Que el Señor nos tenga a nosotros por dignos de su llamamiento. Que el llamado del Señor en nosotros es algo tan serio que nosotros somos dignos porque estamos cumpliendo. Vamos a ver ahorita con una serie de requisitos, con una serie de actitudes que tenemos para verdaderamente ser dignos del llamamiento del Señor. Porque el llamado que tenemos como cristianos es uno: llegar a ser como Cristo. Ese es el llamado que tenemos, llegar a ser como Cristo. ¿Sí? Y este es un proceso gradual que nosotros vamos a llevar a través de toda nuestra vida y va a completarse cuando veamos cara a cara a Cristo. Pero en este proceso estamos todos, es un proceso de santificación en el cual cada día nosotros estamos tratando de desechar todas aquellas cosas que afectan nuestra relación con el Señor. Como veíamos ahorita, quitar todo aquello que nos impide adorar a Dios de corazón. A veces no podemos adorar a Dios de corazón porque nos sentimos indignos. Si ya aceptamos a Cristo, hemos sido limpiados de toda culpa. Hemos sido limpiados de toda condenación. A veces no adoramos porque somos muy orgullosos. No adoramos porque nos da vergüenza. No quiero que me vean que levante las manos. No quiere decir que la adoración tiene que ser que levante las manos o que cantes. La adoración tiene que ver con tu estilo de vida. El poder que te da el Espíritu Santo para que tu conducta verdaderamente jale y no tus palabras. Que tú digas: ¿sabes qué? Él es honesto, ella es honesta, ella habla con la verdad. Como decía Josué, los que son llamados tienen que ser íntegros y hablar la verdad. Entonces, para adorar a Dios, nosotros tenemos que desnudarnos de todo lo que tenemos que a veces nos impide. A lo mejor somos enojones, somos celosos, a veces decimos mentiras. No podemos adorar a Dios cuando tenemos alguno de estos vicios o de estas causas. Entonces, ser dignos del llamamiento es una persona que siempre se preocupa por hacer el bien, no por ser bueno, porque a veces así nos calificamos, ¿verdad? Hoy soy bueno, no, por hacer el bien, tomar el ejemplo de Jesús.
Y esto tiene que ser parte de la conducta, parte de nuestro estilo de vida, no de lo que nosotros tengamos que hacer las cosas a fuerzas. Significa querer hacer todo lo que es correcto, todo lo que es íntegro y todo lo que nos lleva a ser cada vez más semejantes a Jesús. Todavía no somos perfectos, pero a medida que Dios trabaja en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos caminando en esa dirección, en la dirección correcta. En el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, nos dice precisamente cómo es que tenemos que ser para ese llamado del Señor. Dice el versículo del 29 al 30, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía y había determinado quiénes habrían de recibir la salvación. Aunque es para todos, el sacrificio de Jesús fue para todos, porque Jesús no hizo una clasificación ni fijó niveles, Él lo hizo para toda la humanidad. El punto es cada quien decide si acepta o rechaza. Y vemos cómo hay pasajes ahí en Efesios, dice: habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 1:11. Dios sabía quiénes responderían positivamente, y sobre esas personas Él puso precisamente su sello, los predestinó. Todos nosotros hemos sido predestinados por el Señor. Él nos ha puesto para que nosotros atendamos a su llamado. Y vemos cómo esto no fue producto de un pensamiento tardío, fue algo que Dios, no, viene desde antes de la fundación del mundo. Y vemos cómo Dios ya tenía diseñado el plan para cada uno de nosotros. Porque la humanidad se creó ¿para qué? Para glorificar y servir a Dios. Y nosotros somos parte de esa humanidad, para servir y glorificar a Dios. Si tú ya aceptaste a Cristo, debes regocijarte, debes estar contento, debes estar alegre, dándole gracias al Señor, porque Él ya te predestinó. Siempre va a estar contigo, siempre te ha conocido, su amor es eterno, no se va a terminar. Siempre Dios te va a sustentar, te va a esforzar, como dice la palabra, y Él siempre te va a ayudar. Él te va a guiar y te va a proteger hasta el día en que veas cara a cara a Jesucristo. Esa seguridad la tenemos nosotros, porque su amor, su sabiduría y su poder son eternos. Y eso a nosotros nos hace también estar en una condición de personas invencibles. Invencibles por el poder del Señor, invencibles en contra de la tentación, invencibles en contra del pecado, invencibles en contra de la falsa doctrina, invencibles en contra de doctrinas o filosofías de hombres. Somos invencibles, estamos blindados porque el Señor es nuestro protector. Y vemos que la meta suprema del Señor para nosotros es que seamos cada vez semejantes a Cristo, aunque sea un poquito, pero cada día avanzando en ser más semejantes a Jesús. ¿Y cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Orando, meditando en su palabra, prestando atención, estudiando su palabra, estudiando la vida de Jesús en la tierra a través de los evangelios, llenándonos con el Espíritu Santo, teniendo una relación personal con Cristo, haciendo su obra aquí en la tierra y sin dejar de congregarnos. Eso es lo que el Señor nos da para que nosotros vayamos siendo conformes a Cristo. Pero esto también es mucho del trabajo de nosotros. El venir a la iglesia solamente los domingos no nos ayuda, nos sirve, pero no es suficiente. El Señor quiere que el compromiso que nosotros asumamos con Él para servirle, ese llamado que Él nos da es que nosotros invertamos más tiempo
precisamente en la palabra del Señor, en conocer las cualidades, los atributos de Dios, en conocer la obra de Jesucristo, cómo fue el comportamiento de Jesús en la tierra, qué dice la Escritura acerca de las promesas que faltan por cumplirse. Nosotros a veces pensamos que todas las promesas que vienen en la Biblia son para nosotros, pero hay promesas que no son tan buenas. Y muchas promesas ya se cumplieron, ya no son para nosotros. Por eso tenemos un discernimiento especial para saber cuáles promesas verdaderamente faltan de cumplirse y que sí tienen que ser para nosotros. En Primera de Juan, capítulo 3, vemos también que nos habla de la semejanza con Jesús. Dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo, porque le veremos tal como Él es. Lo vamos a ver cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que vivir ese proceso donde la santidad nos tiene que llevar a seguir purificando nuestra vida, seguir purificando nuestro corazón. La vida cristiana es un proceso, ese proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Pero si queremos ser semejantes a Cristo, tenemos que conocer lo que hizo Jesús. Tenemos que conocer y saber quién es Él, qué es lo que Él determinaba. Él fijó las normas de vida en la Escritura. Él es nuestro normativo de vida a nosotros. Hay personajes muy importantes, como Abraham. Él pudiera ser normativo también, pero no. ¿Por qué? Porque Abraham pecó, tuvo varias señoras. Inclusive Isaías, que fue el único de los patriarcas que solamente tuvo una esposa, fue el único. También él pecó, se equivocó. El rey David pudiera ser también normativo, pero David fue adúltero, mató a una persona o mató a... ¿Sí me explico? El normativo de la Biblia, de nuestra vida, es Cristo. Es el único que es el normativo. Entonces, esa vida cristiana, que es un proceso, no será completo hasta que veamos a Cristo cara a cara. Y esto debe motivarnos a nosotros. ¿Qué es la purificación? Guardarnos en lo moral. Purificarnos es guardarnos en cumplir con lo que la ley establece. No porque estemos bajo la ley, pero por el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo, podemos nosotros cumplir. Y si estamos cumpliendo con el Señor, estamos viviendo bajo la gracia, estamos cumpliendo también bajo la ley. Dios nos purifica, pero nosotros tenemos trabajo que hacer. Nuestra conducta debe reflejar lo que somos. Jesús dijo: porque el que me ama, mi palabra va a guardar. Y guardar su palabra no es esconder la verdad en el corazón. Guardar su palabra es ponerla por obra, hacerla vida dentro de nosotros. Esta escritura nos habla de lo que es un espejo. Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo nos ofrece aquí un vistazo de lo que es el futuro para darnos esperanza, que un día no muy lejano nosotros veremos en la realidad cara a cara a Jesucristo. Estamos hoy con una verdad que nos debe motivar a tener seguridad y confianza en lo que hacemos. Tal vez estemos pasando momentos difíciles, pero Cristo nos da la confianza y la seguridad que Él tiene el control de nuestra vida. Hay un salmo que a mí me gusta mucho porque dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Sí? Pero dice: alzaré, tiempo futuro, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tiempo futuro. Y la respuesta, ¿qué es? Mi socorro viene ahorita, en este momento, es tiempo presente. Mi socorro viene ahorita. ¿De quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si vemos nuestra confianza, independientemente de lo que estemos viviendo,
tenemos las respuestas y las que nos falten las vamos a tener en su momento, porque Dios no se queda con nada. En Filipenses capítulo 3, 20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos y privilegios que los romanos, porque la ciudad de Filipo era una delegación romana. De igual manera, todos los cristianos vamos a experimentar esos privilegios y derechos en el momento en que estemos con Cristo. Pero ya disfrutamos de muchos de ellos, porque nuestra ciudadanía es del cielo, no es de aquí. Nuestra ciudadanía es de otra parte, es una ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo. De hecho, la Biblia nos enseña quiénes somos en Cristo y nos revela qué áreas de nuestra vida todavía necesitan ser cambiadas. Por eso, no nos apeguemos tanto a esta vida, sino tengamos la confianza en lo que viene, la segunda venida de Cristo. Y cuando habla del cuerpo de la humillación, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación, no representa una actitud negativa hacia el cuerpo humano. Sin embargo, lo que nos dice es que el cuerpo que vamos a recibir es un cuerpo perfecto. Las personas que han sufrido, que han padecido malestares físicos, incapacidades, limitaciones, tienen esa esperanza que lo que van a vivir ya va a ser diferente. Un cuerpo que no tiene dolor, un cuerpo que no tiene límites, un cuerpo perfecto. ¿Por qué? Porque es la maravillosa esperanza en la resurrección. Santiago también nos explica cómo podemos acercarnos más a Dios, cómo podemos ser esas personas para cumplir con el llamado que nos ha dado. Santiago capítulo 4, versículo del 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Aunque Dios y Satanás están en guerra, ya nosotros sabemos quién tiene la victoria. Pero el diablo sigue haciendo su trabajo. El diablo sigue inquietando sobre todo a los cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que nosotros dejemos de adorar a Dios, dejemos de alabar al Señor. Quiere sacarnos, ¿verdad?, de nuestro comportamiento, de nuestro carril, y tratarnos de atraer con las cosas del mundo. El diablo sigue haciendo su trabajo. Pero cuando Cristo vuelva, Satanás y todos los suyos, todos sus aliados, van a ser eliminados para siempre. Por eso, la verdadera fe, la verdadera fortaleza de fe es cuando podemos vencer la tentación. ¿Tú quieres ver cómo está tu fe? Si te dejas vencer por la tentación, tienes una fe débil. Necesitas seguir trabajando. Pero si verdaderamente sabes vencer la tentación, tu fe es fuerte. Porque es parte de lo que nosotros necesitamos para defender. Con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos resistir a Satanás y Satanás va a huir de nosotros. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Primero, dice el capítulo 4, versículo 7, dice: someteos a Dios. ¿Qué significa esto? Rendirnos a su autoridad y a su voluntad. Amén. Entregar nuestra vida a Él, a su control, pero también tener ese deseo, esa pasión por seguirle. Amén. Segundo, resistid al diablo. No permitir que el diablo nos seduzca y nos tiente. Y aquí es muy importante para nosotros no meternos donde no nos llaman, no meternos donde sabemos que hay tentaciones, no meternos donde hay lugares que no nos convienen, no andar con personas que sabemos que pueden tener una mala influencia en nosotros. Tercero, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa llevar una vida pura, una vida sana,
una vida santa, limpiarse del pecado, sustituir los deseos de pecar por los deseos de experimentar más la cercanía con Dios, la pureza de Él. El 4, afligíos y lamentad y llorar, con un deseo sincero, con un verdadero deseo de lamentarnos por haber pecado. Pero no tengamos temor de expresar profunda tristeza de corazón por lo que hemos hecho. Dios es bueno y fiel. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros confesamos nuestros pecados con un arrepentimiento genuino, Dios dice que Él perdona nuestros pecados, y no solo eso, que nos limpia de toda maldad. Y el último dice: humillaos delante del Señor y Él te pondrá en alto. Humillarnos significa reconocer que nuestro valor viene solo de Dios. Por eso no dice dignos de su llamamiento. El que dé el valor a nuestra vida es Dios. Nosotros a veces nos podemos sentir indignos, a veces nos podemos sentir poca cosa, pero el verdadero valor de nuestra vida es el que Dios nos da. Y para Dios somos sumamente valiosos. Tenemos un valor que no alcanza el que Dios tiene de nosotros. Ser humilde implica el actuar con su poder, de acuerdo con su guía, no con nuestros propios esfuerzos. Cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios para lograr algo, algún objetivo, la verdad es que Dios no necesita ayuda. Nos desgastamos, y también para nosotros resulta a veces que frustramos nuestra proyección porque estamos haciendo algo que no nos conviene. Y aunque no merecemos su favor, Dios nos ama, nos da un valor y una dignidad. Somos dignos de su llamamiento a pesar de nuestros defectos humanos. En Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El amor no fingido implica una entrega desinteresada. Por esa razón, una persona egoísta no puede amar de verdad, porque no tiene un amor real, un amor sincero. Una persona egoísta no, porque ante todo está pues la persona misma, su corazón, sus deseos, y por eso no puede amar de verdad. El amor de Dios y el perdón de Dios nos libra de la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos, estar atentos a las necesidades de los demás. Porque al sacrificar Cristo su vida por nosotros, nos probó que en realidad nos ama, y ahora podemos amar a los demás siguiendo su ejemplo y entregándonos de un modo piadoso. Conclusión: nosotros servimos a Dios fielmente, y no es algo que sucede al azar, no es algo que se da por si sí o por si no. Es una elección deliberada de parte nuestra, si verdaderamente queremos servir a Dios. ¿Qué hacemos con cada decisión en nuestra vida? ¿Qué hacemos con cada acción en nuestra vida? ¿Verdaderamente glorificamos a Dios con nuestras decisiones? ¿Glorificamos a Dios con nuestras acciones? Nosotros decidimos honrar y obedecer a Dios. ¿Cómo? Porque nos sometemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos empuja, nos impulsa precisamente. Le hacemos caso cada vez que nos insta a huir de nuestros propios deseos, de nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso debemos enseñar en nuestra familia cómo seguir a Dios, que esto tampoco ocurre por accidente. Tiene que ser algo que nosotros pensemos, meditemos y planeemos. Cómo nuestra familia debe seguir a Dios, cómo nuestra familia debe aprender a servir a Dios. Debemos proponernos a conciencia ser ejemplos de la vida de fe para beneficio de todas las personas que nos rodean, y aprovechar cada oportunidad para instruirles
en los caminos del Señor. Dice, el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y este es el lema de la victoria: que nosotros y nuestra familia sirvan al Señor. Cuando nos sometemos al Señor, elegimos servirle, abrimos nuestro corazón a su palabra, le obedecemos, nuestra propia tierra prometida, nuestro corazón se despliega delante del Señor y recibimos todas las bendiciones que Él ha planeado para nuestro deleite. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por cada una de nuestras familias, que nuestras familias verdaderamente reciban la enseñanza de nosotros para poder servir al Señor como el Señor quiere. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos indica cómo debemos y cómo podemos servirte a ti. Yo oro, Señor, por cada familia, oro por cada uno de los miembros que están aquí reunidos. Y yo te pido, Señor, que cada familia aquí reunida reciba tu bendición en esta mañana. Asumimos un compromiso de amor en el cual nosotros, Señor, estamos listos y tomamos con la seriedad que se debe el compromiso de servirte a ti. Te damos muchas gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor. Te damos gracias, Señor, gracias, porque ya nosotros no vamos a servir a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron del otro lado del camino. Cuando no te conocían a ti, Señor, y servían a imágenes, servían a figuras de madera, de metal. Te damos gracias porque nosotros ahora, Señor, que estamos en esta tierra prometida que es nuestros corazones, estamos tomando la decisión de servirte a ti. Por eso, Señor, en esta mañana queremos expresar nuestro corazón y queremos sentir, Padre, tu amor también, y que tomes en nosotros ese compromiso. Cada uno de nosotros repita conmigo, por favor. Señor, en este día queremos servirte fielmente, no por algo que es al azar, es una elección de forma deliberada que hacemos con cada decisión y acción de nuestra vida. Decidimos honrarte y obedecerte, sometiéndonos al Espíritu Santo. Y hacemos caso cada vez que nos inste a huir de nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Nos comprometemos a enseñar a nuestra familia cómo seguirte a ti y nos proponemos a conciencia ser ejemplos de la vida de fe para beneficio de los que nos rodean y aprovechar cada oportunidad para instruirles en tus caminos. Cuando nos sometemos a ti, elegimos servirte. Abrimos nuestro corazón a tu palabra y te obedecemos. Y nuestra propia tierra prometida, que es nuestro corazón, se despliega ante nosotros para recibir todas las bendiciones que tú has planeado para mi familia. Y este es el tema de la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.